Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Entonces, desgraciadamente, bueno, antes de hablar de otra tampoco muy buena noticia, el endeudamiento de América Latina durante este año de pandemia con el Fondo Monetario Internacional, antes de hablar de eso, desgraciadamente tenemos que hacer un seguimiento, una actualización a la situación de la frontera, y estos son los datos comunicados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante este Jueves Santo, 1 de abril. Nosotros al pie del cañón, nosotros dijimos, si la situación está tan dura con la COVID-19 a nivel planetario, si ustedes, nuestros queridos amigos y amigas, como nosotros, estamos en cuarentenados, estamos cuidándonos de la COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros por ustedes durante esta Semana Santa, durante esta Semana Mayor? Acompañarlos. Dice por aquí, Manimo 1948, es un honor estar en este programa. Un gran abrazo, hermano Pérez Pirela. El honor es mío, que tú y que todos ustedes estén aquí. El programa de ayer ya va tocando las 12.000 vistas en solo 24 horas. Yo se los agradezco realmente en el alma, y los tips que han surgido de dicho programa también están teniendo de ese y otros programas, una gran aceptación por parte de ustedes, y para nosotros eso es una gran noticia, eso es una muy buena noticia. Fallecieron entonces 2 suboficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy triste noticia. Por el contrario, producto de la detonación de una mina activada por grupos irregulares en la localidad de Ripial. Los funcionarios pertenecían a la 8ª Brigada de Comandos del Mar y al 931 Batallón de Infantería Reforzado Santiago Mariño. 9 efectivos venezolanos resultaron heridos y 9 irregulares fueron abatidos, mientras que otros 91 fueron detenidos. Yo hablaba de invasión, yo hablaba de guerra. ¿Esto cómo se llama? 4 soldados ya asesinados en la frontera. ¿Esto cómo se llama? Pregunto yo. Esto es guerra. Por cierto, está llegando por aquí una noticia de F. Vamos a ver. Aquí está. F en La Iguana TV, noticia de última hora, con el tema fronterizo. F le quitó la máscara. Periodistas retenidos estarían con irregulares colombianos. A ver, este jueves 1 de abril, a eso de las 5:30 de la tarde, el presidente colombiano Iván Duque rechazó en Twitter la detención de 2 periodistas adscritos a la cadena NTN 24 por parte de las autoridades venezolanas en el marco de las operaciones que ejecuta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure. Dijo: exigimos su inmediata liberación, garantizando su vida e integridad personal. Reza parte de un trino escrito por el gobernante, que aprovechó la ocasión para solicitar la intervención de la Organización de Naciones Unidas, eso es todo lo que quiere Duque, y la Organización de Estados Americanos en pos de su liberación, pues en su opinión imperaba oponerse a lo que calificó como una violación flagrante, según él, de la libertad de prensa y derecho internacional. Empero, minutos más tarde, a las 5:44, esto es noticia de última hora, esto está fresquito, la agencia de noticias EFE publicaba en la misma red social que habían sido liberados 2 periodistas venezolanos, quienes habían permanecido más de 24 horas detenidos por presuntos disidentes de la FARC. Información que contradecía de lleno lo sostenido por Duque. Hicieron toda una laraca aquí en Venezuela, por cierto, con el tema. Periodistas, el gobierno. Lo tenían los colombianos. Y yo digo los colombianos porque yo no sé si son la FARC, si son los paramilitares, si es el grupo de élite de Duque, yo no sé. O si son todos a la vez. Yo no sé. Posteriormente, F borró el tweet, pero ya había sido inmortalizado en una captura de pantalla y divulgado también en Twitter por los internautas. A las 6:10 de la tarde, F publicó una corrección: liberan a 2 periodistas venezolanos tras 24 horas detenidos, que no contribuyó a aclarar la situación, pues no se especifica qué instancia habría retenido a los comunicadores.
Y aquí en La Iguana nosotros colocamos el tweet de F que después borró, donde dice: liberan a 2 periodistas venezolanos tras más de 24 horas detenidos por presuntos disidentes de la FARC, es decir, por colombianos, y más adelante este tweet ha sido eliminado. Saquen ustedes sus conclusiones. Yo no me voy a adelantar sobre el paradero, quién los liberó, etcétera, porque me parece que estas contradicciones al mejor estilo de los tres chiflados entre F, es decir, la cadena española, otras cadenas europeas, estadounidenses, el gobierno de Colombia, bueno, que se pongan de acuerdo ellos en la mentira que van a decir. Lo cierto es que 9 efectivos venezolanos, además de los 2 asesinados, resultaron heridos y 9 irregulares fueron abatidos, mientras que ya hay 91 detenidos. Esos detenidos evidentemente van a echar el cuento y van a hablar. Claro que sí, claro que sí. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia que los hechos revelan la cobardía, alevosía y vileza, estoy citando palabras del comunicado, de estas organizaciones criminales que actúan con la permisividad del gobierno colombiano para utilizar el territorio venezolano en sus actividades delictivas. La cosa está fea en la frontera. Ya hay militares asesinados. La cosa está fea en la frontera. En este sentido, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, defendió la actuación de las fuerzas militares, se refirió a la caída en combate de los 2 soldados y vaticinó que la victoria sería proporcional, así dijo, a la vileza de los enemigos. Y es que Colombia no está atacando con fuerzas de su ejército, de su fuerza armada. Colombia está haciendo lo mismo que hizo cuando creó los paramilitares, el gobierno colombiano, los gobiernos colombianos, la oligarquía colombiana. Los paramilitares hacen contra los campesinos, contra los movimientos sociales, contra los estudiantes, hace lo que quisiera hacer el ejército y la Fuerza Armada colombiana, pero prefieren tercerizar en los paramilitares. Y ahorita es lo mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en la frontera? Que están tercerizando la guerra. Colombia, no sé si es que no tiene el valor suficiente para quitarse la máscara y con el ejército regular hacer lo que manda hacerle a terceros, a paramilitares. Es el modus operandi. Y estos falsos positivos y estas noticias contradictorias, y es el modus operandi del Estado colombiano, es el modus operandi que ha utilizado, es la metodología que normalmente ha utilizado contra su pueblo, contra el pueblo colombiano, contra los indígenas, contra los afrodescendientes, campesinos, estudiantes, líderes sociales, y ahora lo está aplicando tal cual contra nosotros los venezolanos, contra la República Bolivariana de Venezuela. Dice por aquí Hugo MHB, están tratando de hacer lo mismo que hicieron en Siria. Claro, levantar un conflicto, dividir territorio para que reinen en plural, finalmente los intereses de los Estados Unidos y de la Unión Europea en la región. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.